Ahora sí, entonces comenzamos la grabación de la clase y esto va a ser entonces objetivo retroalimentar conceptos básicos de estadística. Hoy día es el día 15 de junio del 2021. Perfecto. En estos momentos yo tengo un problema porque, o sea, no un problema, sino que yo te ocupo toda la pizarra, o sea, en este caso yo tengo la pizarra completa en mi pantalla, así que cualquiera que levante la mano o quiera interrumpir, háganlo. Gustoso en que me interrumpan la clase porque la idea es haciendo algo cooperativo, no todo el rato hablando del profesor, sino se transforma en un monólogo y eso son súper fome esas actividades, ¿ya? Veamos entonces, ¿qué es la estadística? ¿A quién se le ocurre qué es la estadística? Partamos por ahí. ¿Quién sabe lo que es la estadística? ¿A quién se le ocurre? Simón, Yanela, Son como Javiera. porcentaje. Porcentaje ya, compañeros de porcentaje. ¿Qué más sería la estadística? ¿Qué más No hay? sé, estoy inventando probabilidades tal vez. Sí. Ya, ¿Sí? probabilidad, ya, probabilidad. Como datos, profe. Ya, datos, por ahí sí. Probabilidad. Datos, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre con la palabra estadística? ¿Qué más se le ocurre con la palabra estadística? Mira, el que me dijo porcentaje, lo felicito porque es una de las matemáticas más simples que utiliza la estadística. Y se acuerdan como el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significaba un 35%? ¿Quién sabe eso? ¿Qué significa un 35%? Así me vamos matando varios pájaros de un tiro. El porcentaje es una razón. De consecuente, 100. O sea, ¿qué significa el 35%? Va a significar entonces 35 de cada 100. Y es por eso que se transforma en una fracción. ¿De acuerdo? Ahora, ese 35 sobre 100 yo lo puedo simplificar. Lo puedo simplificar por 5, ¿verdad? Arriba y abajo. Lo simplifico por 5 arriba, lo divido por 5 abajo. Y esto me va a quedar entonces como 7 sobre 20. Ahí está. 7 sobre 20. A su vez, yo puedo seguir haciendo la división de este ejercicio y en la forma decimal me va a quedar escrito como 0,35. O sea, esto que está aquí es la razón de 100 o la razón de consecuente 100. Cuando hablo de consecuente, significa que estoy hablando del denominador. Luego tengo la fracción irreductible, que es la fracción que yo simplifique, y finalmente tengo el valor decimal. En este caso, el factor que también puedo utilizar para hacer un cálculo de porcentaje. ¿Se acordaban de eso, no? No, profe. ¿No se acordaban de eso? Ya, No. entonces mira, vamos a Yo suponer algo. algo, mira, por ejemplo, eh, el 65% de un curso de 40 personas tienen hermanos o hermanas. Pregunta entonces, ¿cuántas personas del curso no tienen hermanos o hermanas? A ver, ¿quién me lo puede responder? Para hacer un pequeño repaso con respecto al porcentaje. A ver, ahí sí, ¿alguien habló? ¿Sí, sí, quién fue? ¿O alguien entró? Yo, profe. Dime, a ver, 24 alumnos no tienen hermanos. ¿por qué? ¿Cómo lo sacaste? Realizando el porcentaje, porque se supone que el porciento está multiplicando por 100. O ¿Ya? sea, son 40 alumnos que se ¿Ya? multiplica por 65% y después se divide en el 100%. Perfecto. O sea, a ti te dio 24. Vamos a anotarlo por Sí, aquí ahorita que te dio 24. ¿Cuál era tu nombre? Se me olvidó, disculpa. Simón. Simón, perfecto, 24. Bien, vamos a hacer entonces este ejercicio. ¿Alguien más tiene otro dato, no? ¿Quién más tiene otro dato por ahí? A mí me dio 26, 26. ¿Quién fue la que dijo eso? Damaris.
Damaris. Hola, Damaris. Perfecto, 26 le dio a Damaris. Vamos a colocar una D de Damaris y una S de Simón. Listo. ¿Y alguien más le dio el resultado, no? ¿No? Veamos entonces. Yo para sacar su porcentaje tengo un montón de formas, porque fíjense, yo ocupo, por ejemplo, el porcentaje de 65% de 40 personas. En matemáticas el término de, que lo voy a subrayar aquí con rojo, significa por. Entonces, como ya dijimos que el número 65 en porcentaje podía ser en fracción, ¿cierto? Fracción de razón consecuente de 100, podía ser una fracción irreductible o podía ser un factor numérico, en este caso decimal. Yo voy a trabajar con el factor numérico decimal, que sería 0,65. Ese d lo transformo en por y me queda 40. Y ahora multiplico, ¿cierto? 0 por, bueno, 0 por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 4 por 5 son 20, me reservo 2. 4 por 6, 24 más 2, 26. Bajo las cifras, 0, 0, 6, 2, dos cifras decimales, 26. Pero atención, yo estoy calculando el 65% que tiene hermanos. Y cayeron los dos redonditos. ¿Cierto? Hermanos o hermanas. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo estoy preguntando cuántas personas del curso no tienen hermanos o hermanas. No. Por lo tanto, ¿qué va a significar eso? Que del 100% yo le tengo que restar obligadamente el 65%. O sea, se nos va a quedar un 35% no tienen hermanos. Hermanos o hermanas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Puedo hacer dos cosas. La primera, puedo multiplicar 0,35 por 40, que es lo mismo que hicimos anteriormente. Y eso nos va a quedar 0, 0, 0, 4 por 5 son 20, me reservo 2, 4 por 3 son 2, son 14. Entonces, si bajo aquí la cifra, y el resultado me queda 14 personas, ¿cierto? Entonces, el 35% de 40 personas equivale a 14 personas. Por lo tanto, la respuesta a este problema sería 14 personas del curso no tienen hermanos. ¿Se entendió o no? Sí, profesor. Sí. ¿Cayeron redondito o no cayeron redondito? Sí, Sí, cayeron redondito. Ya. Este es el típico problema matemático que dicen, es que yo no sé matemática, me gusta el lenguaje nomás. No, que yo soy, a mí me gusta el lenguaje porque tengo buena comprensión lectora. Mentira. Para poder estudiar matemáticas, tú tienes que tener una buena comprensión lectora. Si no tienes comprensión lectora, te va a ir mal en matemáticas. Y no es que no sepas matemáticas, sino que tu debilidad corresponde entonces a la comprensión lectora. ¿De acuerdo? Y eso tienen que tener mucho cuidado. ¿Me lo notan, por favor? Supongo que están anotando en el cuaderno, ¿cierto? ¿Están todos anotando en el cuaderno? Obvio, ¿o no? ¿O no están sacando fotos, esas famosas fotos que sacan y nunca más la guardaron? ¿No? ¿Dónde están las fotos? Están todas guardadas en un celular ahí, todas piñuflas y no están bien sacadas. Así que les pido que por favor anoten ese primer ejemplo, que fue para recordar justamente porcentajes. No sé si alguien tiene alguna duda, lo hizo de forma distinta, cuéntenme un poquito a ver cómo lo hicieron. profesor, yo para sacar el 65% ¿Ya? puse 60 por 40 dividido en 100 ¿Ya? y ahí me dio el 26. Ya, listo. ¿Y después qué hiciste? Y después sacáis el 35 y lo podéis restar. O sea, lo podéis restar primero los 26 de los ¿Ya? 40 y te da el tiro el porcentaje que no tiene hermano. Perfecto. Y te digo exactamente lo mismo. Me parece bien. Súper. Bien, 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 bien. Es un camino, yo de hecho lo encuentro un camino más corto que hiciste esto, yo lo hice un poquito más largo, ¿eh? Pero técnicamente es lo mismo y me parece bien. ¿Alguien más que fue? Eso fue la Damaris, ¿o no? Sí, ¿Damaris? profesor. Sí, fue la Damaris, y ya le estoy conociendo la voz de la Damaris. Bien. ¿Ya usted me dice cuando estén listos? Deme un segundo, profe. Por supuesto.
Mira, viste, ya, hoy ya no acordamos de porcentaje, esto está bien. Ya, mientras tanto voy a buscar mi información, que vamos a tener que cambiarla, pero rápidamente la Ya, busco. profe, estoy listo. Perfecto, súper. Aquí estamos, perfecto, ya lo encontré. Ok, bien, vamos para acá para hacer un pequeño recuento con la estadística. La estadística, en propiamente tal, se basa en los siguientes contenidos. Fíjense ustedes, aquí no lo vayan a escribir porque son muchos. Más que escribirlo, quiero que lo entendamos. La organización de los contenidos es la siguiente. Estadística se basa en dos grandes temas. Uno, en la estadística descriptiva, ¿cierto? En la que va describiendo cada una de las investigaciones que se realiza, porque técnicamente la estadística corresponde al estudio y análisis de datos, que eso es lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar. Y obviamente esta estadística se basa en, como les dije, estadística descriptiva y estadística inferencial, como lo que está mostrando nuestro pequeño cuadro resumen. ¿Dónde nos tenemos que basar netamente? En el concepto básico, ¿cierto? Que corresponde a población y muestra y las variables estadísticas. ¿Alguien ha escuchado hablar de las variables estadísticas, no? ¿Quién me podría hablar un poquito de las variables estadísticas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda o no se acuerdan? No, profe, no me acuerdo mucho. ¿No? ¿Nadie se acuerda mucho de esto? Bueno, esta parte es bastante simple porque trabaja directamente con la definición de las variables. Si ustedes se dan cuenta, y lo voy a marcar con plumón rojo, está aquí en mi cuadro de resumen, insisto, no es necesario que lo escriban, pero sí entenderlo. Hay variables que se llaman cualitativas, ¿cierto? Que son aquellas que marcan cualidades. No sé, alguien de mediana estatura, baja estatura, alta estatura, alguien rubio, moreno, trigueño, etcétera. Van siempre marcando algún tipo de cualidad, ¿de acuerdo? No hay como algo definido para poder hablar con respecto a esa cualidad. Por ejemplo, no sé, pues, el que está casado, el que está divorciado, el que está soltero, el que está viudo, etcétera, va a estar en función a una cualidad, ¿de acuerdo? No va a ser algo que se pueda magnificar en números, que eso se lo vamos a explicar inmediatamente. Y dentro de las cualitativas tenemos las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas que no tienen ningún tipo de orden. Por ejemplo, no sé, pues, se me ocurre, eh, no sé, rubio, moreno, trigueño, colorín. Si ustedes se dan cuenta, esas características que acabo de nombrar no tienen como un orden, no es como que el primero es rubio, o el segundo es colorín, o el primero es colorín y el último es rubio, no tienen orden. Y al no tener orden, significa entonces que son variables cualitativas nominales. Y las ordinales son las que tienen orden. Por ejemplo, no sé, puede haber los meses del año. Si yo veo los meses del año tienen orden, porque obviamente septiembre nunca va a estar antes de enero en un año, ¿cierto? Que comienza en enero y termina en diciembre. Entonces ya esa cualidad que vendría siendo los meses del año, vendría siendo una variable cualitativa ordinal. Tiene orden. Los días de las semanas tienen orden también. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ese tema que tiene que ver con cualidades y que demarcan un orden se llaman ordinales. Y por otro lado, las que voy a marcar con lápiz verde, acá, las cuantitativas, ¿cierto? Son las que yo puedo contar. ¿De acuerdo? Son las que yo puedo contar. Por ejemplo, no sé, pues los frascos de pintura, los naipes de un mazo, las sillas del comedor, no sé, cualquier cosa que yo pueda contar va a ser justamente una variable del tipo cuantitativa. ¿De acuerdo? Las que yo pueda cuantificar. Por ejemplo, ser rubio no lo puedo cuantificar, porque yo no puedo ser más rubio o menos rubio. O sea, soy rubio, ¿no? Entonces esa parte no entra dentro de las cuantitativas. Y ahí aparecen dos, una que se llama continuas, que está acá, y otra que se llama discretas. ¿Cuál es la diferencia? Los tipos de números que vamos a trabajar.
O sea, en las variables cuantitativas continuas significa que yo puedo utilizar cualquier tipo de número, ya sea decimal, fracción, etc. Cualquier tipo de número que me llene esa variable como tal. Por ejemplo, la estatura. La estatura es una variable de tipo continua. ¿Por qué? Porque claro, uno puede medir 1,70 m o el otro compañero puede medir 1,71 m, pero dentro del 70 y el 71 tengo infinitos números decimales. O sea, puedo tener el número 70, 0,0000001, ¿cierto? O puedo tener 70, 1,70, 0,004, etc. O sea, cada una de las personas no van a medir lo mismo siempre y cuando el instrumento con el que estemos midiendo sea un instrumento extremadamente preciso. Por lo tanto, en este caso, la variable estatura dentro de un grupo de personas viene siendo continua. Pero discreta, ¿qué va a significar? La discreta va a significar que solo puedo tomar números del tipo números enteros, no números fraccionarios, ni números decimales, ni nada de eso. Solamente números enteros. Por ejemplo, la cantidad de hermanos viene siendo entonces una variable del tipo cuantitativa discreta, porque yo no puedo tener 1,8 hermanos, o tengo uno o tengo dos, ¿se entiende, no? Entonces, esa es la diferencia que tienen que tener ustedes con mucho cuidado con respecto a las variables de estadística. Las variables cualitativas, las variables cuantitativas. Las cualitativas se dividen en nominales y ordinales y las cuantitativas en continuas y discretas. ¿Sí? No sé si se entendió, no sé si alguien tiene alguna duda. Sí, profe. Perfecto. ¿Nadie tiene ninguna duda? Perfecto. Vamos entonces. ¿Dónde nos vamos a ir nosotros Profe, todos? Dime, sí, escucha, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho. entonces resumiendo, las cuantitativas son todas las que se pueden contar y Exacto. la cualitativa, haciendo el resumen, son... ¿Cuáles son esas? En resumen, Cualidades. así como... Son cualidades. Por eso se llaman Ah, cualitativas. con las Cualidades. cualidades. Exactamente. Sí, pero no sé. Los Ah, ya. colores. Por ejemplo, los Ah, ya, colores profe. son cualitativos. Porque no tengo orden en los colores. No hay orden. ¿Sí? Ahora, si lo vemos en física y vemos el estrato de frecuencia dentro de los colores, ¿cierto? Tengo un infrarrojo hasta un ultravioleta, ahí ya tendría un orden, pero eso es demasiado rebuscado. Pero técnicamente los colores no tienen orden, ¿sí? Los que no tienen, o sea, Ah, ya. los que no tienen orden y no puedo cuantificarlo, vendrían siendo una variable cualitativa, ¿sí? Eso Ah, es. ok, ok. Perfecto. Muy bien. ¿Con quién estoy hablando ahí? Arturo, 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 un gusto Arturo, no te había saludado. Muy bien, también, chiquillos, profe. entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense ustedes que nos vamos a ir a la parte más básica de la estadística, que vamos a hacer una cosa bien simple, que son nuestras famosas tablas de frecuencias. ¿Alguien se acuerda de las tablas de frecuencia, no? Obviamente me estoy yendo por la estadística descriptiva, fíjense ahí, estadística descriptiva. ¿Alguien se acuerda? Ah, y ya vimos esto. No, profe. ¿No se acuerdan? No, Ya. ¿Quién fue esa la Ágata, parece, no? obviamente sí. Obviamente sí, porque dice que está muy perdida. Oye, espero que esté ubicado hoy día conmigo, sí, porque ojalá que salga ubicadito hoy día, ¿o no? Sí, de a poco. O eso es, esa es la idea, ¿ya? Y esto es lo que le preguntaba a ustedes, chicos, cuando empezamos la clase. Las tablas de frecuencia tienen datos agrupados y datos no agrupados. ¿Qué significan datos no agrupados? Son los datos que se entregan como tal. Por ejemplo, si en este momento yo les preguntara a todos ustedes cuál es su edad, ustedes me empezarían a dar datos, y de hecho lo vamos a hacer, me van a dar datos, y yo los voy a anotar, ¿cierto? Eso es datos no agrupados. Y cuando tengo datos agrupados, significa entonces que estoy trabajando con datos en rangos, o sea, desde aquí hasta acá. Por ejemplo, desde el 1 hasta el 4, después desde el 5 hasta el 8 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Profesor, Dígame. ¿de aquí es donde se saca la media? Exactamente, de aquí parte, por eso es que me llama mucho la atención, porque primero que todo tenemos que ver las tablas de frecuencia para tirarnos a calcular la media, la mediana y la moda, justamente. ¿Sí? Que de hecho, si tú te das cuenta, con mi súper resumen que busqué, fíjate que la media. Ah, ahí está el nombre, siempre se me olvida. Medidas de tendencia central, esa es. Eso viene después, cuando ya tenemos estudiado la frecuencia, ahí nos podemos meter de lleno a lo que es medidas de tendencia central, medidas de dispersión y finalmente medidas de localización.
¿De acuerdo? Ahora, en Chile, con respecto a los bonos que se están entregando, hay un montón de matemática implicada. No sé si ustedes se han dado cuenta, que de repente los cuartilos, el decil, el percentil, y nadie como que entiende mucho. Pero efectivamente esto es de estadística, y esto está hace rato, no es de ahora, ¿ya? Igual que, por ejemplo, los porcentajes que vimos al comienzo, también el 80% más vulnerable, el 90% más vulnerable, el 10% más rico, etcétera. O sea, todo eso está dentro de una estadística. Y por eso es tan importante la estadística y saber manejarla y saber entenderla. Porque efectivamente, en estos casos, bueno, en todos los casos, siempre está la estadística metida, los estudios son importantes que ustedes sepan interpretarlos, sobre todo interpretarlos. ¿De acuerdo? ¿Estamos, no? ¿Bien? Mira lo que vamos a hacer hoy día. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser lo siguiente. Hoy nos vamos a meter de lleno con datos no agrupados. O sea, vamos a trabajar con frecuencia absoluta, con la frecuencia absoluta acumulada, con la frecuencia relativa y con la frecuencia relativa porcentual. Tanto para los datos agrupados como para datos no agrupados. ¿De acuerdo? Y para el datos agrupados vamos a trabajar con lo que se llama tamaño de un intervalo y la marca de clase. Espero poder ver todo esto hoy día para que les quede claro el repaso de estadística. ¿Estamos? Mano a la obra, ¿no? ¿Mano a la obra? Sí, sí, sí. Vamos Sí. entonces. Vamos entonces a la parte de estadística. Vamos a borrar un poquito para acá. Y vamos a colocar el título tablas de frecuencia. A mí me gusta hacer las tablas de frecuencia con ejemplos, ¿ya? Tablas de frecuencia. Oye, mi letra es bien horrible por si acaso. Mis números son buenos, pero mi letra es horrible. Cualquier cosa que no entiendan, mira, pues el profe. Estoy puro tonteando, chiquillos. Mira, vamos a borrar esto y lo vamos a escribir bien. Mira, mejor, pues si tengo esto. Tablas de frecuencia. Y me queda más bonito, ¿sí o no? Ahí sí, pues, ¿viste? Perfecto. Tablas de Sí, frecuencia, sí, ¿viste? Me queda más bonito. sí, porque frecuencia, el que escribió no lo entendí. No, ¿viste? Sí. Horrible mi letra. Ya, y esto van a ser datos no agrupados. Y ahora sí que necesito que todos hablemos. Hoy día les voy a preguntar a todos. Estamos en el tercero C, ¿cierto? Las... Profe, Ya, perfecto. Edades del tercero C son las siguientes. Perfecto. Vamos a comenzar con la lista. Ahí está. Y vamos a comenzar a escribir. Entonces, por ejemplo, tengo... A ver, aquí aparece la lista del chat, ¿cierto? Ya. Tengo... ¿Hay dos Jorge Alberto hoy día? Ah, porque estoy presentando. Tiene que ser pájaro. Ya. Ágata, ¿qué edad tienes tú? ¿Lo escribo por el chat o...? No, dígamelo, con voz. 17. 17. Perfecto. Luego, ¿quién viene según el chat? ¿Quién viene después en el chat? Agustín, ¿qué edad tienes tú? 16. 16. Después, ¿quién viene? Ayúdame, por favor. Viene la Antonia. Antonia. Antonia, Sí, ¿qué edad tienes tú? 16. 16. Listo. ¿Quién más viene ese ahí? ¿Quién más sigue? El Arturo. Arturo. 16, profe. 16, perfecto. Después, ¿quién viene? Ágata, ayúdame tú. Axel. Axel, ¿quién viene? Acá, Axel, tu edad. 16. 16, perfecto. Después, ¿quién viene? Camilo. Camilo. 18. 18, perfecto. Después, ¿quién viene? Catalina Tiznado. Catalina Tiznao. 17. 17, perfecto. Después, ¿quién viene? La Damaris. Damaris. 16. 16. Después, Daniel ¿quién viene? Peinenao. 17. 17, perfecto. Ahora el David Cota. David. 18, profe. 18, perfecto. La Fernanda. Fernanda. 16. 16, perfecto. La Después, Yanela. Yanela. 17. 17, perfecto. La Javiera Dote. Javiera. 17. Perfecto. La Después, Javiera Licanqueo. Javiera Linganqueo. 17. 17, perfecto. El Después, Kevin. Kevin. 16. 16, perfecto. La Luego, Lisetti. Liseti. 16. 16. Después, La Mical. Mical. 16.
16, perfecto. Natalia. Después, Natalia. 17. 17, perfecto. Después, Simón. Simón. 16. 16. Listo. Y son 19 para hoy día, ¿verdad? Faltaron 2. ¿Sí o no? ¿No hay nadie más? Sí, Perfecto. parece que sí. Perfecto. Estamos ahí entonces. Mira lo que se acaba de hacer. ¿Qué acabo de hacer? Entregué datos no agrupados. ¿Entienden por qué no están agrupados, no? Porque son ¿Porque no datos... están en orden? Exactamente, primero no están en orden. Segundo, están dados repetitivamente, o sea, hay varios números que se repiten, ¿cierto? Y por lo tanto no están agrupados en intervalos. O sea, eso es súper importante. Cuando yo vea tablas con datos agrupados, me voy a dar inmediatamente cuenta que van a ser datos que están dentro de rangos. En este caso, no tengo rango, ¿ya? Vamos a comenzar entonces a hacer la tabla. Dice, las edades de 0 a C son las siguientes. Realice, vamos a la instrucción, realice una tabla de frecuencia. Ahí está. Listo. Tabla de frecuencia entonces. ¿Cómo se parte una tabla de frecuencia? Primero que todo, tenemos que anotar la variable que estamos estudiando. En este caso es la edad, y la unidad de medida, que vendría siendo años. Ahí está la primera. Y si observamos, ¿cuántas edades tengo? ¿O qué números se repiten? ¿Cuántas serían? ¿Cómo, profe? 16 ¿Cuál y fue la pregunta? 17. Ah, pero ¿cuántas edades tengo aquí? ¿Cuántas edades tengo en total? O sea, no en total, sino que ¿cuántas edades se van repitiendo? Ahí parece que alguien por debajo habló y dijo que eran 16. 16 y Ya. 19. Perfecto. 16, 19, profe. 17. No, ese es el total de datos. 18. Eso está Ah, bien lo que he hecho. Sí. Yo estoy preguntando cuántas categorías tengo. Tengo la categoría 16, categoría 17, categoría 18. ¿De acuerdo? Eso es entonces la edad. Aquí vamos a usar la regla porque de repente no me gusta me queden chuecos los números, las rayas, pero es un toque que tengo. Tengo un toque con las líneas. ¿Sí? Ahí sí. Perfecto. Ahí sí. Bien. Ahí estamos entonces con la primera. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer va a ser la frecuencia absoluta. Atención aquí. Frecuencia absoluta. Que esta se abrevia con la letra minúscula F. Ahí está. Frecuencia absoluta. ¿Y qué va a significar la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta te va a marcar las veces que se repite el dato en cuestión. O sea, tenemos que contar cuántos 16, cuántos 17 y cuántos 18 hay. Por favor, háganlo. Hagan ustedes, equivóquense nomás si se equivocaron, y aquí lo arreglamos, por favor. Profe, Dígame, hay 10, 16. 10, 16, perfecto. ¿Están todos de acuerdo, no? Sí. Sí, 10, 16. Lo vamos a marcar con lápiz rojo. 10, 16. Vamos a contarnos, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, 10 y 16. ¿Cuántos 17 habrá? 7. 7, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, son 7, 17. Y finalmente 18, ¿cuántos son? 2. 2. 2. Ahí 2. está, 1 y 2. Perfecto. Chicos, les presento nuestra primera tabla de frecuencia. ¿Se entendió, no? Si se las doy por definición, sería muy complejo porque tendría que decir la frecuencia absoluta, ¿cierto? Corresponde al número de veces que aparece o se repite un cierto valor en la variable de medición. Complicado, ¿cierto? Es mejor verlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a pasar que aparecen unas nuevas frecuencias. La primera que aparece, me voy a cambiar para el lado izquierdo, ahí, se va a llamar frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada.
que yo le voy a llamar F mayúscula. Ahí está. F mayúscula. Vamos a hacer la línea hacia abajo. Ya, y veamos, yo creo que a esta altura ya se acordaron. ¿Qué se hace con la frecuencia acumulada? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo se hacía esto? ¿A quién se le ocurría? Pero, profe, yo estoy copiando por mientras. Sí, vale, yo te espero, no hay problema. Profe, ¿no sumar todos los datos? ¿Cómo se suman todos los datos? O sea, sumando todas las edades. Ya, pero ¿cómo? Está bien lo que estás diciendo tú, pero ¿cómo? Te falta el cómo. O sea, sumando 7 más 10 más 2, ¿no? Ya, espérate, va bien la idea. Vamos a escribirlo con verde. Yo primero, el primer número lo voy a repetir. En la de la frecuencia acumulada, el primer número de la frecuencia absoluta es el mismo. O sea, sería 10. ¿De acuerdo? ¿Y qué hago ahora? Voy acumulando. Significa entonces que el 10, yo le sumo el 7. ¿Y cuánto me da ahí? 17. 17. Ahí está. Y entonces ahí está acumulado el 10 con el 7, que va a dar 17. Y después el 17 le sumo el 2. ¿Y cuánto me va a dar? 19. 19. Y ahí está. Entonces fíjense acá. Hay algo que se llama N, que es el total de datos. Que eso hace un rato atrás me lo dio un alumno, que no sé quién fue, que me dijo que era 19. Parece que fue Simón, no estoy seguro, o Arturo. No sé cuál de los dos fue. Entonces el N corresponde a la suma de Sí, todos los profe, yo valores. fui. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo sumé todos los valores hacia abajo y obtuve el número 19. Pero aquí viene el primer encuentro que tú tienes que tener. ¿Cuál es el primer encuentro? Que el último número de la frecuencia acumulada tiene que ser el mismo número de datos totales. Es el primer match, como dicen por ahí. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, la frecuencia acumulada, ¿qué es lo que hace? Técnicamente, la frecuencia acumulada, si lo decimos con todas sus letras, debería ser entonces, representa el número de datos cuyo valor es el menor o igual al valor considerado. Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas. ¿Sí? Esto se los voy a traer porque lo encuentro interesante. Así que se los voy a traer a la palestra aquí, aquí, para que nos quede completita este cuento. Ahí está entonces primero. Vamos a escribir acá al ladito. Frecuencia absoluta, ¿cierto? Dijimos que es el número de veces que aparece o se repite un cierto valor en la variable de medición, ¿cierto? Luego aparece lo que dijimos recién, la frecuencia acumulada relativa, ¿cierto? Absoluta relativa. Perdón. Frecuencia absoluta acumulada, que es la que calculamos recién. Ahí estamos. Y aquí se los voy a traer para acá, para que ustedes lo vean. Y ahí está entonces. Ya, chicos, hemos formalizado entonces el tema de frecuencias absolutas, o sea, las tablas de frecuencias. Vamos hasta ahí. Vamos bien hasta acá. ¿Alguien no está entendiendo? Voy muy rápido. No entiendo nada, profe. La Ágata, sobre todo, se enchufó, todavía está. Profe, yo me perdí en el 19. ¿Por qué 19? ¿Por qué te 19? Yo Porque también. ya, mira, hagamos lo siguiente. Era el 10, ¿cierto? Más 7 te daba 17, ¿cierto? Y Sí, 17 sí. más 2 te da 19. Ahí está el 19, ¿cierto? Ah, o sea que Ahora, en total. el total, claro, pero el total que yo sumo hacia abajo, que lo marqué con azul, 10 más 7 más 2 te da 19. Ese total, que es 19, siempre se tiene que cumplir que la última frecuencia acumulada sea la misma. Si no te da, es porque hiciste algo mal. ¿Sí ahora se entendió, no? ¿Cómo? De nuevo. La frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada al final tiene que dar lo mismo. ¿Sí o sí? Exacto, exacto. La frecuencia absoluta hacia abajo, sumado todos los datos, te tiene que dar la misma frecuencia acumulada. El último número de la frecuencia acumulada tiene que ser el mismo número de cantidad de datos. Si no te da ese número, es que algo hicimos mal. ¿Sí? Eso es. Oh, yeah. ¿Ya? Perfecto. Luego de eso, aparece entonces, vamos a correr un poquito más acá. No sé si alguien está anotando. ¿Me dicen si alguien está anotando ahí? Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto va a ser frecuencia relativa.
El 19 es frecuencia relativa, profe. ¿Cómo? A ver, ¿cómo eso? A ver, ¿cómo fue? Cuéntame, a ver. No sé, profe, que lo marcó recién y dijo eso. Ya, pues, pero ¿qué significa frecuencia relativa? Me pilló, profe. La frecuencia relativa es la fracción, el decimal o la razón, que es lo que voy a ver a continuación. Mira, fíjate. Bueno, Vamos a verlo así, no, mira. La frecuencia, ahí está. Vamos a escribirlo acá abajito. Entonces dice que la frecuencia relativa, ahí está, representa, me voy a correr un poquito para la izquierda, acá para que si alguien está escribiendo me avisa, pero vamos trabajando acá al ladito. Dice la frecuencia relativa representa la razón de ocurrencia respecto al total. Se calcula como el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño total de la muestra, que en este caso es 19. La suma de todas las frecuencias relativas da como resultado 1. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Vamos a escribirlo con diferentes colores. Fíjate, vamos a escribir primero el azul, ¿cierto? Que está ahí. Lo voy a escribir en fracción. El azul va a ser fracción. O sea, va a ser F sobre N. Luego lo voy a escribir en porcentaje. Y luego lo voy a escribir como número decimal. O mejor dicho, al revés. Fracción, decimal y porcentaje. Voy a tener tres formas de escribir esto. Porque ya sabíamos que la razón, el decimal, o la fracción, el decimal y el porcentaje, técnicamente son lo mismo. Miren, fíjense cómo va a quedar. Voy a escribirlo con naranjo. El primero es el 10, que es la frecuencia absoluta, y lo divido por el 19, que corresponde a el total. Eso está en fracción. Si lo hago en decimal, ¿me ayudan ustedes? ¿Tienen calculadora a mano, no? ¿Tontos con calculadora? No están con calculadora. Yo no sé si se ve la calculadora. Aquí no, aquí tengo la. Ah, a ver si puedo hacer esto. Esto no lo he intentado nunca. A ver, voy a dejar de presentar. Dame un segundito que voy a hacer un invento. Voy a inventar. Ya. Chachán, ¿se ve la calculadora? Sí, sí se ve. Ya, Ah, y se ya ve. no. Ahí Ahora sí. 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 ¿Y se ve encima de la pizarra? Sí. sí. Perfecto, sube. Entonces, miren, tengo 10 sobre 19, 10 dividido por 19, y ese valor me va a dar 0,53, ¿cierto? Porque aproximé el tercer decimal. Entonces me va a quedar 0,53. O trabajemos con 3 decimales mejor. Va a ser 52,6. Ahí sí. Ese es el número decimal. Ahora, ¿cómo lo transformo en porcentaje? ¿Cómo transformo un decimal en porcentaje? Tan simple como multiplicarlo por 100. Lo multiplico por 100 y ese resultado me queda como 52,6. Entonces este porcentaje va a ser 52,6%. Y ahí está. Entonces tengo la razón, 10 de cada 19 tienen 16 años, o tengo el decimal, 0,526 personas, o sea, en este caso, años por persona tengo en este momento, o el 52,6% es el mayor porcentaje de edad que tiene este curso. ¿Se entiende? Hagamos el siguiente. Luego va el 7 dividido por 19. Nuevamente la razón. Hago la división. Eso nos va a quedar 7 dividido por 19. Ahí sí, 7 dividido por... Ah, ¿qué pasó? 7, ahí sí. Dividido por 19. Y ese número nos da 0,36,8. 0,368. Y si lo multiplico por 100, eso me queda 36,8%. Ahí está. ¿Sí? Y finalmente el último, que sería 2 sobre 19. Por lo tanto, si hago la diferencia, 2 dividido por 19, 2 dividido por 19, ese resultado me va a quedar 0,105. 0,105. Y el porcentaje nos va a dar 10,5.
Y ahí está lista entonces la frecuencia relativa. Ahora, como dice acá, el resultado me tiene que dar 1. Claro, por si me da 1 y estoy trabajando con el cociente, significa que estoy trabajando con estos valores. Entonces, si yo sumo estos valores en amarillo, con nuestra calculadora, nos debería dar 1. Veamos si es así. Y yo coloco entonces 10 dividido por 19. No me quiere escribir la calculadora. No sé por qué. Vamos a hacerlo con la mano. 10 dividido por 19 más 7 dividido por 19 más 2 dividido por 19. Ese resultado me va a dar 1. Estamos perfectos. Nos dio 1. Jale, muy bien. 1. Veamos si los decimales nos dan 1. Veamos. El decimal sería entonces ahora 0,526 más 0.368 y más 0.105. Ese resultado nos da 0,99999. Eso es 1. No hay problema, ¿cierto? Siempre cuando uno trabaja con decimales, nos va a faltar algo o nos va a sobrar algo, pero ese algo siempre va a ser muy poquito. Evidentemente el número 0,9999, eso técnicamente es 1. Y si hago el porcentaje, también nos debería dar lo mismo. Entonces nos va a quedar 52,6 más 36,8 más 10,5 y ese resultado nos dio 99,9. Estamos perfectos. O sea, si yo lo trabajo en porcentaje, lo ideal es que nos dé 100%. Evidentemente aquí no nos va a dar porque perdimos hartos decimales. Si es en decimal, la idea es que nos dé el número 1. Pero como también perdimos hartos decimales, no nos va a dar tan cierto como eso. Pero si lo hacemos por la razón, nunca nos va a fallar. Si lo hacemos por razón, siempre nos tiene que dar el valor 1. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí o no, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? No sé cómo le dicen a la calculadora, pero no me salió nada de eso. ¿En serio? ¿Por qué no te salió nada de eso? Cuéntame. Que a lo mejor que yo en mi calculadora, cuando puse el 10 dividido en 19, ¿Ya? a ver, espera, lo pongo aquí, dividido por 19, me salió como lo mismo, pero ¿cómo se llama cuando está el número arriba, una línea en medio? Y En fracción, número? en fracción, En ya. fracción, Mira, sí. entonces tu calculadora es igual que la mía. Fíjate, mira. Igual que la mía. Hay una tecla que está abajo que se llama SD, mira. A veces que está ahí, te lo estoy mostrando. Ahí me SD. salió. Ahí apriétalo. Ahí Sí, te ahí dio, me ¿no? salió. Sí, Ya, ahí me dio. ahí está. Bien, ahí está. Súper. Ya. ¿Bien? ¿Se entendió o no? ¿Alguien más tiene alguna duda? No hasta el momento, profe. No hasta el momento, perfecto. Ok, nadie, pero igual si estoy hablando contigo nomás. Pues. No, profe. Ya, No. gracias. Ninguna duda. Perfecto. Ok. Hay algunas personas, ¿cierto? Algunas personas que les gusta escribir una tercera, una cuarta, llamémosla así, cuarta frecuencia, que corresponde a la acumulada, de esta misma, pero acumulada, mira. ¿Y por qué hacen una acumulada? Porque efectivamente de repente es bueno manejarla, sobre todo para dar información. Miren lo que voy a hacer aquí. Entonces la acumulada de esta que acabamos de calcular, ¿cierto? O sea, la frecuencia, ahora se llama frecuencia relativa acumulada. Es tan simple como esto. O sea, tomo, el primer número siempre se repite, es igual. O sea, me va a quedar 10 sobre 19. O si trabajo con decimales, 0,56, perdón, 52,6. O si trabajo en porcentaje, 52,6%. Entonces, ¿qué hago después? A ese 10, o sea, el que está aquí, ¿cierto? Ese que está aquí, yo le voy a sumar la próxima fracción. O sea, le voy a sumar 7/19. ¿Qué significa eso? Que me va a quedar 17 sobre 19. Luego voy haciendo la acumulación del decimal, igual que el anterior. Acumulo 0.526 más 0.368. Ese resultado me da 0,894. 0,894.
y hago lo mismo con el porcentaje, sumo el 52,6 más el 36,8 y eso nos va a dar 89,4%. Y finalmente, si sumo 17,19 más el 2,19, eso me va a quedar 19 por 19, que nos da 1. Y luego sumo y nos va a dar 0,999, que corresponde a la suma del 0,894 más el 0,105. Y finalmente el 89,4 le sumo el 10,5 y eso nos va a dar 99,9%. Igual que en el caso anterior, estos resultados nos tienen que dar exactamente igual. Por ejemplo, ese dice 19 sobre 19 igual a 1, eso ya nos dio. El valor 0,999, que es el mismo que nos dio acá, 0,999. Y finalmente el valor 99,9% con el 99,9%. Recuerden que eso es la suma hacia abajo de esos valores. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? ¿Se entendió o no se entendió? Ustedes me dicen. Me perdí en los últimos números. ¿Cuál Son es el número que demasiados perdiste? números para mí. No, sí, sí, De lo las entiendo. 9. Lo que pasa es que, mira, yo te lo voy a marcar, que también puede ser un error que estoy cometiendo yo, pero igual te lo quiero explicar rápidamente. Lo que pasa es que en algunos casos te lo van a mostrar como razón o como fracción. En otros casos te lo van a mostrar como decimal. Lo que pasa es que hice los tres ejemplos al mismo tiempo. Y la otra opción es que te lo muestren como porcentaje. O sea, esas tres formas te lo pueden mostrar. Entonces, como para no hacerlo cada vez por separado, lo que hice yo fue hacerlo de una. Que fue lo mismo que hice acá, mire. Cuando está en amarillo, hice exactamente lo mismo como fracción. Acá lo hice con decimales. Y acá lo hice con porcentaje. Puede ser que eso es lo que te enrede, pero técnicamente es como te piden el resultado. Nada más que eso. ¿Sí? Ahí sí, acá, ¿no? Ah, ya, ¿Sí? Eso fue lo que hice. ya. ¿Sí? No es que se haga siempre igual las tres cosas al mismo tiempo, no. Es según como te lo pidan o como tú lo quieras entregar. ¿Ya? Ah, ya. ¿Sí? Entiendo. ¿Se Profe, entendió entonces ahora o no, chicos? Dígame. es lo mismo que el anterior, o sea, sumó el 526 Más el por el 360. 368. Exactamente, ¿sí? Ah, ya. Sí, es igual, idénticamente el mismo, ¿sí? De hecho, miren, la frecuencia acumulada, la F, la vamos a marcar aquí con amarillo, esta, que está aquí, se calcula igual que esa que está acá, idéntica, así, así se calcula. Y ustedes, de hecho, se sacan los numeritos, ese 10 está aquí, ese 17 está aquí, y ese 19 está aquí. ¿Sí? Ahí está. ¿Bien? Más o menos, cuéntenme. Igual no estaba tan difícil como pensé. Ah, viste, si tú estás ahí con que no quieres aprender matemáticas, porque no te gusta, ya te caché ya. Ya te caché. ¿O no? No, es que como he tratado de entender, pero siempre que soy mala, entonces no. No, si nadie es Intento malo. hacer algo, pero no me sale, entonces me frustro y ahí se va todo Nadie, a la punta del cerro. no, nadie es malo para las matemáticas, solamente es que hay que saber llegar a las matemáticas, nada más. Soy que soy malo, para mí no existe. Vamos a hacer algo a continuación. Ya. ¿Están anotando, terminando de anotar o no? Aló, aló, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo, profe? ¿Ya terminaron de anotar? Am, ¿Los números que están en los cuadros? Sí, pues, ¿o no? Estoy esperando eso.
Pero yo se lo mejor se los voy a llevar mejor acá. Dame un segundo. Mejor se los llevo para acá. Ahí sí. Dame un segundito. Vaya para acá. Y vamos a hacer la siguiente instrucción. Y aquí vamos a parar la grabación. Dice, realice una tabla de frecuencias porcentual, o sea, se lo estoy pidiendo en porcentajes, porcentual, de las siguientes notas de las siguientes notas de una prueba de matemática. Ahí está, control V. Ahí están las notas. Ahí sí. Ya chicos, entonces hasta aquí voy a dejar la grabación porque esta parte va a ser fome. Vamos a revisar el ejercicio y hacemos el cierre de la clase. Así que los que están viendo la clase y no van a hacer los resultados, yo se los voy a entregar en esta clase para que se lo consigan con los compañeros. ¿Estamos? Así que ahora paramos la grabación. Ahí sí, vamos a parar la grabación. Detener grabación. Detener grabación. Listo.